Las ciencias están estrechamente ligadas al pensamiento. De hecho, son el fruto del pensamiento. Y por tanto, cuando analizamos el pensamiento, es útil, muy útil, referirnos a las ciencias como un modelo para expresar también el pensamiento. Y la escritura es o debe ser analizada en esta forma también. Cuando conocemos ciertos modelos en la escritura, por ejemplo, sabemos acerca de los famosos 10 mandamientos, ¿cierto? 10 mandamientos. ¿Y qué son los 10 mandamientos? Decimos que Dios de alguna forma se le ocurrió ponernos estas 10 estructuras de estas 10 órdenes para que nosotros tengamos que cumplirlas. Pero en la forma que analizamos aquí, incluyendo estos 10 mandamientos, vamos a señalar nuevamente, son alegorías de algo mucho más profundo. Comencemos por los famosos 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos en las matemáticas, si es que sumamos los dígitos, 1 más 0 da 1. Cuando hablamos de 10, el 10 es una especie de reinicio. Imaginémonos que estamos contando. Por ejemplo, comenzamos desde el 0, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y para el siguiente número, volvemos al principio. ¿Sí? Las matemáticas tienen esta característica, la aritmética tiene esta característica. Cuando utilizamos los números, comenzamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, vamos creciendo. Pero llegamos al 9 y el 9 para alcanzar un nuevo nivel tiene que morir, reiniciarse, y este es el símbolo del número 10. El número 10 significa volver al principio. Volvemos al principio, volvemos a contar y volvemos a unirnos, sería el volver al uno, al único, a unificarnos, pero también hacer nada. Morir significa unificarnos siendo nada. ¿Y esto qué nos expresa? El número 10, entonces, de alguna forma está relacionado también con el 1. Dijimos que 10 más 0 es 1 y nos debe llevar a la unificación. Entonces, el 1 representa la unificación. Por tanto, los famosos 10 mandamientos, que en la terminología hebrea son los 10 dichos, las 10 estructuras, que de paso corresponden también al árbol de la vida, que son 10. ¿Para qué sirve el árbol de la vida? Para unificarnos con el único, el creador. Ahora, matemáticamente expresemos lo que estamos diciendo de una forma diferente. Si es que utilizo una figura de tamaño 10 de largo, vamos a poner aquí las dimensiones, ¿sí? 10 unidades de largo
por una unidad de alto. Esta figura, este rectángulo que hemos dibujado, es para expresar de alguna forma estos 10 dichos o estos conocidos como 10 mandamientos y también a la estructura del árbol de la vida. En una figura geométrica de 10 unidades de largo por una unidad de alto o ancho, en un plano solamente, ¿no? ¿Qué ocurre si es que me pregunto qué perímetro tiene? ¿Qué perímetro tiene este rectángulo? ¿Qué es el perímetro? El perímetro es, imaginémonos que estas son como paredes. Y por lo tanto, el perímetro de este terreno medio alargado sería medir toda la longitud de sus paredes. Es como que si yo quisiera calcular cuánto material necesito para hacer estas 4 paredes para señalizar este terrenito. ¿Qué debo hacer? Tengo que sumar 10 de la parte de arriba, más un lado aquí, que vale 1, más otra vez 10 de esta parte de abajo y otra vez 1 de esta otra pared. ¿Cuánto suma el perímetro de este rectángulo? El perímetro de este rectángulo es 22 unidades. Es decir, de un rectángulo unitario, rectángulo simbólicamente que nos represente 10 unidades y una unidad, el perímetro de este rectángulo es 22. Ahora, recordemos a lo que hasta aquí hemos aprendido. ¿De cuántas letras hebreas está estructurado el lenguaje hebreo? El hebreo tiene 22 letras hebreas con las que se construyen las palabras. Vamos a dejar por un momento esta introducción aquí y vamos a comenzar a reflexionar sobre lo que ocurre en el mundo biológico nuestro, en el mundo microscópico nuestro. En nuestra interioridad, en nuestro ADN, existen 22 aminoácidos. Entonces vamos a escribir en esta pantalla que tenemos biológicamente también 22 aminoácidos. Estos aminoácidos son la estructura fundamental de cómo están conformadas nuestras células internamente, directamente nuestro ADN. Entonces vamos a hablar un poquito de nuestro ADN, cómo está formado nuestro ADN con 22 aminoácidos. Estos 22 aminoácidos forman parte de una cadena muchísimo más grande, de un par de cadenas, que son como una espiral que forman nuestro ADN. Estas 2 espirales que están entrecruzadas, las 2 espirales están enlazadas como una escalera, pero esta escalera tiene alrededor de 100 millones de escalones.
Y esta escalera es la estructura fundamental de cómo está la información en la interioridad de nuestras células, de cada una de nuestras células, cómo respondemos, de qué forma somos, toda la información que está grabada acerca de individualmente cada persona, pero también de toda esa estructura que corresponde a lo que llamamos seres humanos. Estas 22 letras hebreas representan a estos 22 aminoácidos de las proteínas que conforman nuestro ADN. Este material genético de cada célula se compone del lenguaje de 4 letras o ciertos nucleótidos que se llaman, que son de alguna forma leídos y transcriptos en los aminoácidos de las proteínas. Es decir, estos aminoácidos, vamos a, nuevamente a volver a esto. Estos aminoácidos tienen una estructura de 4 en el lenguaje de la microbiología. Se les conoce como ATGC, perdón, esto sería al revés. ATG y C. ¿Sí? Estos aminoácidos tienen estos 4 grupos. Vamos a tratar de dibujar en alguna forma. Esto es uno de los elementos, uno de los brazos de la escalera, y el otro va más o menos medio paralelo. Vamos a... Están entrecruzados, están como en una espiral, y aquí existen cruces o enganches de ciertas estructuras de fosfatos en nuestro ADN, que dijimos estas son como pasos de escaleras de nuestro ADN. Y esto es una cosa bastante grande, bastante larga, que contiene alrededor de 100 millones de escalones. Es decir, la información que contiene nuestro ADN es muchísimo. Pero sucede que estos grupos de aminoácidos tienen cierta información y están estructurados de cierta forma que guardan una estrecha relación periódica entre ellos en una estructura que se van repitiendo en esta escalera en una forma de 10, 5, 6 y 5. Es decir, los investigadores que se han dedicado al estudio de cómo se han enlazado estos dos espirales grandes a través de varias estructuras de aminoácidos aquí, encuentran una periodicidad de repetición de estos aminoácidos ATGC en 10, 5, 6 y 5. ¿A qué se refiere el 10, 5, 6 y 5? Dijimos es una repetición de estos aminoácidos que aparecen aquí. Cada 10 aparece un aminoácido, cada 5 aparece el otro aminoácido y así sucesivamente. Pero ¿por qué esta repetición? Cuando nosotros lo interpretamos a la luz del alfabeto hebreo, nosotros asociamos el número 10 a una yud, el número 5 a una hei, el número 6 a una letra baf y el número 5 nuevamente a una letra hei. Naturalmente en el hebreo es
totalmente al revés. Es decir, tenemos que volver a escribir como Yud, Hey, Vav, Hey. ¿Cuál es, por tanto, el valor de este Yud, Hey, Vav, Hey, de este nombre? Es el nombre del creador. El nombre tiene un valor de 26. ¿A qué nos lleva conocer el 26? Si sumamos 2 más 6 es igual a 8. 8 equivale a una letra Het. Una letra Het, cuya definición es precisamente la de una escalera. ¿A qué escalera alude cuando estudiamos aquí el ADN? Está precisamente refiriéndose al ADN en nuestras células, porque es una escalera como de 10 millones de escalones. Ahora, hay una cosa más que cuando nuestros genes se expresan, deben expresarse o no se expresan en cada tejido nuestro para efectuar cada tarea que nosotros necesitan expresarse, darse a relucir, a decir esto hay que hacer. Y es a través de esta modulación, de este trabajo, que simplemente le llamaríamos un lenguaje que se expresa por medio de la metilación. ¿Qué es la metilación? La metilación es una especie de cambios que se realizan en esta estructura de ADN por distintas circunstancias. Por ejemplo, el primer metilador de nuestras células es el pensamiento. Cuando nosotros pensamos, estamos alegres, estamos tristes, estamos actuando directamente sobre todo nuestra función corporal y estas van transformando nuestro ADN celular. ¿Qué significa que van transformando este ADN? Estas cadenas de aquí son alteradas directamente por unas cadenas de metilo. A esto se le conoce como la metilación. Metilo. Y estas metilaciones son el cambio que se realizan a través de introducir o quitar ciertas estructuras de metilo en estas cadenas de ADN. El metilo, ¿qué es el metilo? Químicamente, el metilo es un CH4. La fórmula química de un metilo es simplemente un CH4. Es decir, esta estructura de una molécula química se va introduciendo aquí, se va quitando, se va alterando en estas cadenas enlazadas en el ADN. ¿Qué ocurre con este metilo? Hagamos una gematria de la química de la molécula de metilo. El metilo, el carbono, vamos a recordar con la tabla periódica de los elementos, el carbono tiene valor atómico 6. El hidrógeno tiene valor atómico 1. Por tanto, vamos a ponerle por aquí, por tanto, la gematria del metilo es 6 y 4 veces 1. Si sumamos estos valores, vamos a tener 10. Por tanto, biológicamente, ¿qué es el metilo? ¿Qué es esta transformación, esta metilación que realizamos en el ADN? Lo que estamos realizando a través del trabajo nuestro, de nuestra forma de ser, de lo que pensamos, etcétera,
estamos transformando nuestro material genético en nuestras células a través de una especie de lenguaje de esta metilación que realizamos en el ADN. A este lenguaje, esta modulación del lenguaje, se le conoce como la metilación, que es la transformación. Y curiosamente, esta metilación está ligada al número 10. Y este número 10 está utilizando también, o está transformando también estas cadenas de 22 aminoácidos que están conformados por estas 4 letras, estas repeticiones de 4 letras que corresponden al nombre del creador. De tal manera que el lenguaje de estas 4 letras en el ADN se expresa por medio de la metilación del metilo que tiene número 10 y se transcribe al lenguaje de las 22 letras o aminoácidos de las proteínas. Es decir, estamos trabajando con el metilo de valor 10 y con los aminoácidos, que son en total 22 aminoácidos que aparecen en nuestras células. Esta hermosa correspondencia entre el lenguaje hebreo y la biología y en nuestras células, en nuestro ADN, es precisamente esta equivalencia, este juego armónico que existe entre el lenguaje hebreo y la química de nuestras células. Es decir, de alguna forma la Torá, que fue escrita en el lenguaje hebreo, armoniza completamente con la función celular nuestra y nuestro ADN. A esto se refiere la escritura cuando dice que el creador, que Dios, crea todo por medio de su palabra. La palabra, ¿cuál es la palabra? La Torá. La Torá del Aleph al Taf, que es lo que se conoce como el verbo. El verbo es el que de alguna forma alude a esa palabra que sale de la boca de Dios. Desde luego, como si Dios tuviera boca, sale de la boca de Dios para expresarse en la naturaleza. Toda la naturaleza, toda la vida y nuestra propia vida está directamente enlazada con el nombre divino. Y cuando nosotros estudiamos en las otras clases que el nombre divino está en el pensamiento y también en nuestro cuerpo, más allá de eso, en cada célula se expresa el nombre del creador con esta repetición de Yud, Hei, Vav, Hei, y se expresa a través de esa transformación que tenemos que realizar en la metilación de nuestro ADN para transformar nuestro propio ADN. Muchas personas tienen recelo, tienen miedo de que cuando el hombre está transformando con su estudio los cambios en nuestra genética, en realidad se olvidan que nosotros mismos somos capaces de, utilizando nuestro pensamiento, ir transformando nuestro propio ADN. ¿Cómo transformamos nuestro ADN? Cuando nuestro ánimo está creando ciertas proteínas que transforman nuestra forma de ser y por lo tanto están actuando directamente sobre nuestro propio ADN. Por eso, cuando decimos, por ejemplo, que una persona vive muchos días, ¿por qué vive muchos días, por ejemplo? Vive muchos días por su coherencia en cuanto a su forma de pensar. Volvemos a nuestro esquema de nuestras facultades intelectuales y las facultades emocionales. ¿Qué significa la coherencia? La coherencia significa que aquí existe una equivalencia
una igualdad entre lo que pensamos y lo que decimos, lo que pensamos y lo que actuamos. Si es que nosotros pensamos, tenemos pensamientos alegres, es porque tenemos y hablamos cosas alegres. Esto es coherencia. Sentimos alegría y hablamos alegría. En la misma forma, si es que estamos tristes, perdón, aquí sería al revés. Estamos tristes, nos sentimos tristes, estamos tristes sería aquí, vamos a poner así. Nos sentimos tristes. ¿Qué va a ocurrir? El pensamiento que nosotros tenemos está enlazado con nuestra estructura interna, nuestros sentimientos. Si es que estamos alegres, nos sentimos alegres, o si nos sentimos alegres, expresamos alegría. Y por el contrario, si estamos tristes, nos sentimos tristes. Pero cada una de estos pensamientos y cada una de estas acciones van a actuar directamente sobre nuestras células. Cada una de estas células va a estar impulsada, a estar gobernada directamente por cada una de estas acciones y por lo tanto, esto va a transformar mi interioridad, el interior de cada una de estas células. Y por ejemplo, si nosotros estamos alegres, esto nos va a ayudar a que nuestras células en cierta forma estén también alegres y produzcan vida, paz, tranquilidad. Y aquí no estoy hablando de ser bueno o malo. Si nosotros tenemos coherencia, esta coherencia significa una equivalencia, una armonía entre las facultades intelectuales y facultades emocionales. Y esta coherencia es la que nos va a traer vida a las células, va a transformar nuestras células. Por eso es que nosotros vemos que personas alegres viven más tiempo. Pero ¿qué ocurre con las personas tristes? Las personas tristes generalmente se enferman. Existe coherencia entre las facultades intelectuales y facultades emocionales, sí, pero esta coherencia hace que exista transformación negativa en cada una de nuestras células. Nuestro ADN se esté transformando negativamente también. Y entonces, a la final, esto va a traducirse en el número de días, el número de años que podamos vivir. Naturalmente que nuestro trabajo será buscar pensamientos alegres y estar siempre alegres y estar buscando que nuestra interioridad se encuentre a gusto. Es decir, que nuestros pensamientos sean los mismos que nuestras intenciones, que nuestros deseos, que nuestras emociones. Y cuando logremos esto, estamos transformando el interior de nuestro ADN, estamos transformando a través de ¿qué? A través de estas metilaciones que eran el número 10. Equivalen a las metilaciones, que es utilizar el metilo en la transformación de nuestro ADN para bien. ¿A través de qué? A través de los 22 aminoácidos que curiosamente corresponden esto a los 10 aserciones, como nosotros deberíamos entender, a los 10 mandamientos, con las 22 letras hebreas con la que fue escrita la Torá. ¿Para qué nos sirve la Torá? ¿Nos sirve para entender que Dios nos dijo que hay que hacer esto, esto, este otro?
No, todo lo que está escrito nos revela la profundidad de la escritura y nos alude a otras cosas que están escondidas. Nos deben llevar a encontrar adentro de cada una de estas cosas que aprendemos, a encontrarle al mismo creador. Por eso, cuando a lo largo de toda la escritura parece que tenemos que conocer su nombre, por amor de su nombre, y dice que su nombre en aquel día será uno. Todo esto que está aludido en un verso que dice, y está mal aplicado cuando dice, arrepentíos y sumérjanse en el nombre de la luz, Yeshua HaMashiach, para el perdón de los pecados, ¿cierto? Y luego recibir el don del Espíritu Santo, que como hemos visto, es algo más allá de hablar incoherencias, de elevar su estado emocional y perder el control. Por el contrario, es de aprender a hablar, de aprender a hablar en forma coherente, de armonizar entre nuestras facultades intelectuales y nuestras facultades emocionales, que exista coherencia entre lo que pensamos y lo que hablamos, entre lo que hacemos y lo que pensamos, para bien nuestro y para bien de nuestras células, pero también para el bien de la humanidad. El nombre del Creador está inmerso en cada una de nuestras células y se repite el Yud Hei Vav Hei. ¿Para qué? Para llegar a ser lo que tenemos que ser. ¿Qué significa esto? Como está escrito el nombre del otro de los nombres sagrados del Creador, que dice, yo seré el que seré. Yo seré el que seré significa yo a través de la luz, con la luz del Creador, con estas 10 aserciones y estas 22 letras escritas en la Torá, comprenderé el camino de mi autotransformación. El camino de conocer al Creador porque estoy conociendo su nombre. ¿A dónde me lleva esto? A nuestra transformación, a llegar a ser lo que debemos ser. ¿Y qué es lo que tenemos que ser? Al final de todo dice que tenemos que llegar a ser uno con Él. Por eso, en una de las oraciones del mismo maestro de Galilea, decía en una especie de oración al Padre, decía, Padre, haz que estos sean uno, así como yo soy uno contigo. ¿Cuál es el objetivo entonces de toda esta transformación? El conocer al Creador. ¿Qué nos ayuda? Todo lo que podamos conocer. Si conocemos nuestro ADN, le encontramos el Creador allí. Si conocemos el universo, las estrellas, etcétera, vamos a encontrar al Creador allí. Todas las leyes de la naturaleza nos van a mostrar al Creador porque de hecho en nosotros mismos está el Creador. Y cuando nosotros encontramos esta estructura del nombre del Creador, lo que estamos haciendo es aprendiendo acerca de su estructura, aprendiendo acerca de sus pisadas, de cómo Él fue creando la naturaleza para llegar a hacer de nosotros a su imagen y semejanza. Eso es lo que somos. ¿Por qué somos a imagen y semejanza? Porque Él está dentro de nosotros, porque su nombre está revelado dentro de nosotros, lo estamos revelando dentro de nosotros, y porque cada una de nuestras células también lleva su nombre.